Soy la profesora Juliet Well y vamos a conocer en este video cómo funciona Microsoft Excel. Excel es una aplicación de Microsoft Office que simula hacer un libro contable con unas hojas de cálculo. Encontramos varias alternativas para Excel, como es Cal de OpenOffice, la hoja de cálculo de Drive, Number de LibreOffice, entre otros. El libro de cálculo Excel simula ser un libro contable especialmente diseñado para hacer operaciones matemáticas y guardar grandes bases de datos. La dimensión de este libro, cuando creamos un documento, viene creada por defecto 3 hojas. Sin embargo, aquí podemos añadir en cada uno de los documentos hasta 255 hojas, o sea que la dimensión para almacenar datos es bastante grande. Las columnas las identificamos con una letra. La columna completa todas las letras del abecedario hasta llegar a 16.000 columnas con las combinaciones de ellas. Las filas las identificamos con un número. Si llegamos hasta el final, llegamos a 1.048.576 filas. La dimensión es bastante grande para almacenar bases de datos, hacer cálculos matemáticos, etc. Hay dos formas principales de realizar cálculos matemáticos. Uno es a través de las fórmulas y otro es a través de las funciones. Hoy vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas son operaciones matemáticas en las cuales nosotros realizamos con los signos, con los operandos aritméticos de más, menos, por, que viene siendo el asterisco, y la división. Mientras que las funciones ya están predeterminadas por Excel, las encontramos en la pestaña de fórmulas y simplemente las llamamos con su nombre y le aplicamos a ella una celda, un rango. La combinación de una columna y una fila se llama celda. Vemos en el cuadro el nombre de la celda. Por ejemplo, en donde estoy ubicada se llama C7. ¿Por qué es importante saber el nombre de la celda? A la hora de realizar un cálculo matemático lo voy a hacer sobre los nombres de la celda y no sobre datos fijos, para que pueda utilizar la opción de autocompletar y sea más rápido para mí. Supongamos que aquí tenemos una tabla, número 1, número 2 y número 3. Tenemos un total, que es el que vamos a diseñar, y en esa tabla tenemos unos datos. Esos datos vamos a pretenderlos sumar o realizar operaciones matemáticas con ellos. ¿Por qué es importante colocar un formato de tabla a lo que trabajamos en Excel? Porque si nos vamos aquí a la vista de impresión, si nos vamos a ver cómo nos imprime, si no le hemos dado, a pesar de que es un conjunto de filas y columnas, allá en la hoja no sale así. Si no le damos formato como tal a la tabla, no nos va a aparecer. Entonces les recomiendo ahí dar formato. Tenemos dos opciones. Esta, que es la más sencilla, de colocar bordes y sombreados para organizar nuestros datos, o estos formatos que ya vienen diseñados como tabla, que ya tienen unos colores específicos. Para activar la barra de funciones lo hacemos a través del signo igual o del signo más, y nos llamamos a los nombres que contienen los números. Por ejemplo, aquí sería B8, no importa que esté en minúscula o en mayúscula, B8 más C8 más D8. Recomiendo también dar clic sobre el nombre de la celda para que lo tome. Aquí, de esta manera, presionando Enter, tenemos la suma de 3 números a través de la opción de fórmulas. Aquí podemos ubicar el cursor de 3 maneras. La cruz blanca es para señalar una información. Una vez está señalada la información, cuento con la cruz negra para rodar esos datos donde lo quiero rodar. Esta crucecita con 4 flechitas me va a permitir mover o rodar. Una vez tenga seleccionada algo, en el punto más fuerte del lado derecho inferior me va a aparecer una cruz negra. Eso se llama autocompletar y va a seguir el formato, sea de un número, una fórmula, un texto. Puedo repetir estas opciones que están a continuación. Por ejemplo, aquí quiero desplegar hacia abajo la fórmula, entonces le voy a dar doble clic para que él aplique consecutivamente la fórmula que ya hay.
¿Cómo sería una suma de datos con una función? La suma de datos, por ejemplo, aquí encontramos las funciones más utilizadas de Excel, suma, promedio. La diferencia es que aquí yo llamo a la función, abro paréntesis y voy a darle el rango de esa función para poder sumar esos datos que están ahí. Miren que el rango se llama el primer nombre de la celda, C8, 2 puntos, el último rango de la celda. Puedo sumar en columnas, puedo sumar en fila, como yo desee, pero que esté ubicado bien el rango de la columna. Muy diferente de los 2 puntos es el punto y coma. El punto y coma solamente permite sumar números específicos. Aquí solamente está sumando el primer dato de la celda, punto y coma al último. Aquí pretendemos sumar todos los totales con la función suma. Aquí me va a dar los datos y esta a su vez también puedo desplegarlo hacia un ladito para lograr los totales. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de hacer una fórmula? Simplemente la prioridad de los operandos aritméticos. Siempre debo, cuando tengo más de 2 operandos diferentes, debo indicar en la fórmula qué debe hacer primero por medio de los paréntesis y qué va después. Por ejemplo, en este caso de la suma no tiene ninguna prioridad, o sea, es un solo operando aritmético. Cuando es suma, multiplicación, no hay ningún problema. Si yo quisiera sumar estos dos números y lo que quede multiplicarlo, sí debo ya ir separando los operandos aritméticos con medio de los paréntesis para que pueda obtener el resultado correcto. Porque como comentaba ahora, los operandos aritméticos tienen una prioridad y es primero el exponencial, luego la división, luego la multiplicación y por último se hace la suma y la resta. Si yo dejara esta operación sin paréntesis, ¿qué me va a dar? La prioridad la tiene en la multiplicación, entonces va a ser 19 por 18 más 15. Y aquí no quiero eso, sino 15 más 18 por... Vamos a mirar la diferencia. Aquí me da 357 y aquí me va a dar un resultado diferente, 627. Bueno, así vemos la opción de cómo se realiza una fórmula en Excel. Muchas gracias.